Estamos ya de regreso en el 7.3, es momento de conversar, lo habíamos ya anunciado, nos acompaña el historiador y analista político, además, Joseph Daher Alba. Habíamos ya adelantado ahí algunas impresiones respecto de lo ocurrido hoy, ¿no? En el Congreso de la República, esperadísima la fecha de hoy para escuchar al presidente del Consejo de Ministros, el señor Fernando Zavala, comentar las políticas de Estado y demás que muchos extrañaron en el mensaje presidencial del 28 de julio, que luego se explicó, ¿no? Que en realidad es a lo mejor y cómo debiera hacerse, ¿no? Estábamos ahí un poco acostumbrados a estos nutridos y prolongados mensajes presidenciales, cuando en realidad esa función le correspondía al presidente del Consejo de Ministros. En todo caso, ya nos lo aclara nuestro invitado, que además es historiador. Señor Daher, buenas tardes, bienvenido al 7.3 Noticias. Estamos, bueno, un poco habituados, ¿no?, a estos mensajes muy dilatados, sustanciosos. De pronto escuchamos a un Pedro Pablo Kuczynski, no breve, pero sí muy conciso, ¿no?, respecto de lo que quería comentar este día. Y aparentemente, por lo que ha referido también ya el vocero de Peruanos por el Cambio en su intervención en el Parlamento, ha complementado el día de hoy el premier Fernando Zavala en este mensaje que intenta ganar el voto de confianza de la representación nacional. ¿Es así como debiera darse, o se está implementando un nuevo estilo, como han llamado algunos de gobierno? Rocío, bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Fíjate, yo creo que son muy interesantes ambos mensajes, tanto que el que en su momento nos dio el presidente como el que ahora nos ha dado Fernando Zavala. Ajá. Por supuesto, yo creo que no estábamos acostumbrados a un mensaje como el que recibimos de parte del presidente, es decir, un mensaje de visión general, ¿no? Es decir, un mensaje no de cuestiones absolutamente concretas, sino cuál es mi visión, qué es lo que yo quiero de cara al Bicentenario. Creo que ese fue el sentido del presidente Kuczynski. Y creo que ese sentido lo continúa Fernando Zavala, aunque por supuesto dando ya en algunos casos cuestiones concretas. Él ha planteado acciones muy concretas, sobre todo en términos económicos, de infraestructura, de inversión, pero también, y esto creo que es lo interesante, nos ha continuado con esa visión. También nos habla de cara al Bicentenario. Ajá. Comienza su discurso citando a Jorge Basadre, el gran historiador de la República del Perú, que fíjate que por los años 30 y 40 ya Jorge Basadre decía: uno de los problemas del Perú es el Estado empírico, es decir, un Estado que existe pero que no es muy racional, que no tiene muchas instituciones, que depende mucho de quién está en el poder de turno. Ajá. Y otro gran problema del Perú es el abismo social, es decir, las enormes desigualdades. Estos dos conceptos, que son centrales en la postura de Jorge Basadre, los retoma desde el inicio Fernando Zavala para decir, bueno, hacia eso tenemos que seguir mejorando, es decir, queremos un Estado con instituciones claras y tenemos un Estado que tiene que ocuparse de reducir las disparidades y las desigualdades en el país. Y también haciendo una invocación a la unión, ¿no?, desde la historia, porque es casi imposible no estar de acuerdo digamos, en los sustentos centrales, ¿no?, de Basadre, llamando desde allí, desde la historia, hacia la unión de los peruanos. Digamos que ha tenido este momento histórico, el mensaje de hoy también ha pasado por uno muy político, resaltando los logros de las gestiones pasadas, luego también un momento muy técnico, sin embargo siempre de cara al Bicentenario, que ha sido, digamos, una de las primeras críticas, ¿no?, que se han hecho a este mensaje. ¿Le parece? Sí, yo creo que todos esos momentos los ha tenido el mensaje, pero creo que el mensaje ha sido construido también como una, no solo como la visión, sino como una línea de base, ¿no es cierto? Ya. Nos ha hablado de 4 grandes ejes, nos ha hablado de inversión social, agua y infraestructura, un segundo eje de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, un tercer eje de empleo, reactivación económica, formalización, y un cuarto eje que creo que es muy importante también, esta necesidad de acercar el Estado al ciudadano. Ajá. Y sobre esos ejes nos ha comenzado a hablar de los sectores, ¿no? A diferencia de lo que en varios de estos tipos de mensajes se hablaba de lo que se va a hacer por sector. Aquí creo que la visión ha sido mucho más transversal. Por supuesto que se ha individualizado sectores, se ha individualizado educación, se ha individualizado cultura, se ha individualizado interior, pero creo que mucho ha sido lo transversal, es decir, porque finalmente las políticas públicas tienen que ser transversales, ¿no? No solamente están
enfocadas en un solo sector. Ya. Y creo que en ese sentido es importante también el llamado a la unión, que es histórico, pero es también político, ¿no es cierto? Hay claro, que ir reconociendo también lo que han hecho los otros. Y en ese sentido, creo que el ejemplo de educación es interesante, ¿no? Porque no solamente se está apelando por una continuidad respecto de lo que se ha venido haciendo, sino que incluso con el mismo equipo, ¿no? Eso yo creo que es una lección para nuestra historia democrática, ¿no? Probablemente hubiera sido mejor que no sea necesario que esté el equipo para que sigan las políticas, ¿no es cierto? Pero por lo menos ahora el tener al mismo equipo nos da una garantía de que se va a continuar en educación. ¿Y qué quiere decir que se va a continuar en educación? Quiere decir que los niños, los educandos van a ser la atención principal, como debería ser. Y por supuesto también quien educa, el maestro, ¿no? El ministro Zavala ha señalado que hacia el 2018 ningún maestro recibirá una remuneración menor de los 2.000 soles. 2018 mañana. Sí, eso ha sido de lo más concreto, ¿no? Entonces es una medida muy concreta, pero que para llegar a eso supone que la carrera meritocrática va a continuar. Es decir, van a continuar las evaluaciones, van a continuar los ascensos, y todo eso creo que es importante porque nos garantiza el buen uso de los recursos públicos que finalmente se invierten en educación, ¿no? Claro, en todo caso continuidad y eficiencia en políticas de Estado, ¿no? En temas que debieran trascender a las gestiones. Sin embargo, han habido críticas, hay algunos cuestionamientos, bueno, y usted es historiador, me podrá corregir, ¿ha habido alguna vez en la historia algún concepto o consenso, quiero decir, o optimismo tras un mensaje de voto de confianza, o siempre por allí las críticas, las pullas y demás? Bueno, en general yo diría que lo que ha sucedido es que en este primer discurso, ¿no es cierto?, el primer gabinete recibe la confianza, ¿no? Es casi lo que ha sucedido siempre. Claro, pero quiero decir, si se va a dar, ¿por qué no referir a aquellos puntos en los que se encuentran pues coincidencias, ¿no? ¿Por qué siempre esta intención de criticar o de socavar lo que se ha ido a exponer? Bueno, yo creo que nos falta un poco de madurez política en ese sentido. Sin embargo, yo he escuchado a algunos voceros de algunas bancadas que en líneas generales están rescatando lo positivo. Creo que hay algunas críticas, por ejemplo, las que se han planteado desde el Frente Amplio respecto de los recursos naturales, o algunas críticas respecto de mayor concreción que se han planteado desde Fuerza Popular. Pero en líneas generales yo creo que el mensaje ha sido bien recibido, es un mensaje que está bien planteado, es un mensaje que combina las acciones concretas con la visión de país, y que dice en algunos casos cosas que definitivamente hay que corregir, como por ejemplo este acercamiento del Estado al ciudadano, que lo vemos por ejemplo en los servicios de salud. Tenemos un caso escandaloso, terrible, que acaba de suceder, que más allá del caso específico tiene que ver con digamos, el no convencimiento de varios servidores públicos que su función está en servir, ¿no es cierto? Es decir, los que hacemos uso del seguro social no nos están haciendo un favor, ¿no es cierto? Es parte que nosotros mismos o nuestros empleadores han estado aportando. Es un derecho fundamental y ¿no es constitucional además, pero bueno, por ejemplo, dentro de las críticas que han dejado allí sobre la mesa, es que no hubo un diagnóstico de cómo se encontró al país, parece que se ha extrañado eso, y también una crítica, a lo mejor que algunos esperaban, respecto de la gestión anterior. E incluso han dejado expresiones como no se los tocó ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Yo creo que eso se va a dar en las intervenciones posteriores de los ministros, seguramente respondiendo a algunas de las preguntas que se planteen. Sin duda hay un problema ahorita de déficit, ¿no es cierto? Sobre todo en economía. Es un problema que ya se veía venir hacia el final del gobierno anterior. El último año parece que se gastó bastante. En algunos sectores dicen que se ha gastado ya casi todo el presupuesto y que están entrando el nuevo gobierno sin mucho que poder hacer. Esas cuestiones concretas seguramente saldrán en las intervenciones concretas de los ministros, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que es necesario, por la transparencia, que todos tengamos claro hacia dónde estamos yendo, ¿no? Bueno, ya lo escucharemos ahí, como usted sugiere, de parte de los ministros, pero por ejemplo, en otro tema sensible, que de hecho se percibe como del
el principal problema por encima de la corrupción es la inseguridad ciudadana. Se han encontrado algunas voces de la oposición en que se ha dicho exactamente lo que dijo el ministro del Interior, Carlos Basombrío, respecto de las políticas que se van a ejecutar o las medidas que se van a tomar desde el Ministerio del Interior. Desde Peruanos por el Cambio han dicho, y es que claro que van a decir lo mismo porque es la misma propuesta, ¿no? Pero parece que se empezaba o se esperaba escuchar algo más. Bueno, yo creo nuevamente que ahí, cuando hagan las preguntas específicas al ministro del Interior, él podrá dar los datos específicos que se requieran. Pero en líneas generales yo creo que efectivamente lo que el ministro Zavala ha dicho es, digamos, no puede decir nada en contrario de lo que ya se ha venido diciendo, ¿no? Han hablado de mega operativos en todo el Perú, han hablado de crear o incentivar la existencia de detectives para la investigación criminal. Inteligencia policial, ¿no? Exacto, han hablado de la inteligencia, ha señalado un plazo para reforma de la Policía Nacional, ha hablado de 2 años, que en 2 años tendremos ya una reforma de la Policía Nacional en vinculación con inseguridad. Ha dicho, un país moderno es aquel que tiene una justicia moderna y una justicia a la cual se accede desde la diversidad cultural, porque muchas veces la violencia puede ser también producto de la frustración, es decir, de sentir que el sistema no está hecho para mí. Y entonces una justicia moderna es una justicia rápida, pero una justicia también vista desde la interculturalidad y desde la diversidad cultural. Por otra parte, respecto del mismo tema, se ha referido concretamente al Braem, ¿no? Se ha referido a que hay que combatir la producción de cocaína que está en ese sector. Claro, que nos mantiene en un ranking vergonzoso, ¿no? Que hay que controlar la ruta de la cadena de suministro de la zona de producción. Es decir, se han dicho cosas concretas, en algunos casos se han planteado plazos, pero por supuesto, medidas más específicas yo creo que serán cuando les toque intervenir a los ministros. De lo contrario, un discurso pues tomaría 4 o 5 horas. ¿No? Sí, es que ese es un poco, ¿no? Se ha criticado la ausencia de muchos cómo, genial todas estas ideas, todos estos puntos, pero cómo es que se va a hacer, y ahí es que viene un poco lo que usted comenta, ¿no? Ya lo explicarán los ministros o los representantes de cada sector. ¿Será que estamos un poco habituados a estos discursos prolongados, dilatados, con muchísima información? Que a veces dilatan tanto los temas que en algunos casos incluso ni los mismos parlamentarios ya los escuchan, porque se ha visto, no estoy diciendo nada nuevo, y la abundancia sí nos deja contentos. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que lo importante, lo destacable de este discurso es, como decía al inicio, es un discurso que establece ejes, que da acciones concretas sin perder la visión, y un discurso que dura aproximadamente hora 45, es decir, no es un discurso corto tampoco, pero no es un discurso enormemente largo, que permite que uno pueda tener una idea central, ¿no?, de lo que se quiere, sin perder lo específico. El problema es que cuando uno habla solamente lo específico y solamente por sectores, lo central, la visión se va perdiendo. Yo creo que en este caso no se ha perdido, y repito, creo que hay cosas importantes que se han mencionado que de manera transversal, ¿no? Por ejemplo, la interculturalidad, la diversidad cultural, el recuperar los conocimientos ancestrales, no solamente dedicados a la educación intercultural o a la cultura, sino también cuando se habla de otros sectores, cuando se habla de justicia. En el mismo sector del interior, ¿no?, para atacar la inseguridad ciudadana, se habla también de planes transversales, porque claro, se involucran muchísimos otros sectores. Pensamos o siempre le achacamos, le ponemos la mochila de la solución del tema de la inseguridad solo al Ministerio del Interior, cuando pasa también evidentemente por otros sectores, ¿no?, que a lo mejor y debieran incluir dentro de sus planes a futuro planes contra la inseguridad, desde el Ministerio de la Mujer, desde el Ministerio de Inclusión Social. Sí, sin duda, desde el Ministerio de Educación, por supuesto, desde el Ministerio de Cultura. Esto que dijo el presidente Kuczynski, que lo ha repetido el ministro Zavala, de
la lucha frontal contra la discriminación, es una lucha frontal también contra la violencia, ¿no es cierto? Es algo en lo que nosotros como Perú, como país, como Estado, estamos en deuda, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que se ha resaltado en este discurso. No estamos muy acostumbrados a escuchar en discursos como este, por ejemplo, este llamamiento a luchar contra la violencia a la mujer, ¿no? Y yo creo que son cosas novedosas que han estado presentes. Por supuesto, la gran pregunta que no ha estado del todo presente es cómo se va a hacer, ¿no es cierto? Yo creo que para eso sirven las intervenciones de los ministros, pero yo no diría que no han habido cosas concretas. Yo creo que han habido cosas concretas, se han establecido plazos, por ejemplo, para lo de la reforma magisterial, por ejemplo, para lo del aumento de los policías, por ejemplo, para el aumento de los maestros, pero el cómo hay que irlo viendo, indudablemente. Ojo que muchos plazos y muchos cómo están dentro del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, de hecho, y lo digo a lo mejor sin objetividad, pero es que me parece que fue de los más completos en campaña y se mantiene. Tiene plazos, tiene cuadros tabulados, ¿no? Uno puede seguir un poco así que muchos cómo están ahí en todo caso y está a disposición de cualquiera, ¿no? Es una obra, ¿no? No solamente es un conjunto de acciones, sino que es una obra concreta, digamos, bien estructurada, interconectada entre sí, ¿no? Y repito, yo creo que hay cosas importantes, se han establecido metas importantes, se ha dicho que se va a erradicar la pobreza extrema, por ejemplo, se ha dicho que se va a reducir la anemia y la desnutrición infantil. Difícil hacerlo, ¿ah? En un país como el nuestro, en donde hay tanta dispersión de la población, es muy complicado luchar contra la anemia y la desnutrición infantil. Y tanta anemia en tantos sentidos también, Así es, ¿no? Tendríamos que tener quizás sí cuestiones más concretas sobre cómo hacerlo, pero digamos que está planteadas las metas, eso es lo que nosotros queremos, a eso nos estamos comprometiendo, ¿no? Pero luego hay una palabra que se menciona muchísimo, no solo en las intervenciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino también ahora en el mensaje del premier Fernando Zavala, que es modernidad. Podemos ya a lo mejor vislumbrar que este va a ser el lema de este gobierno, digamos el norte de este gobierno, porque lo han mencionado también, ¿no? El crecimiento en el segundo gobierno de García, la inclusión en el gobierno de Ollanta Humala. ¿Puede que estemos ante este norte, la modernidad en este gobierno? Es muy probable que hacia eso estén apuntando, ¿no? A ser recordado el presidente Kuczynski como el presidente que, no voy a decir modernizó al país, porque quizás 5 años es poco, pero sí que sentó las bases para que el país deje de ser un país con tanta desigualdad, con tanta discriminación y con tantas características que no son propias de un país moderno. Por ejemplo, esto que dijo el presidente Kuczynski en su discurso de enseñar música en los colegios y que ha repetido ahora el ministro Zavala, enseñar 3 horas, ha dicho, 3 horas de arte a la semana. Yo creo que es algo sumamente positivo, ¿no? El arte, la música nos hace mejores personas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, y yo creo que eso, con el paso de del tiempo, por supuesto, va a ser un mejor país. Claro. Ha dicho que incluso el PRONAVEC, esta entidad que da la beca 18 y una serie de becas, va a continuar, pero ha dicho que van a haber becas también para arte, ¿no? Es decir, vamos a poder tener artistas becados, vamos a poder incentivar, digamos, no solo el desarrollo económico, etcétera, que está muy bien, sino también el desarrollo de las personas, el desarrollo de las humanidades. Yo pediría, claro, que también haya becas para ciencias sociales y para poder incentivar el estudio de la historia en el país, pero son cosas que, digamos, nos indican que estamos yendo hacia algo mejor, ¿no es cierto? Es decir, que queremos no solo el crecimiento macroeconómico, sino también estamos pensando por lo menos el crecimiento personal, en un ¿no? país que crezca también humanamente, ¿no? Personalmente. Esta preocupación por el ser humano creo que es algo central
en ambos discursos. Entonces, digamos, en líneas generales, un balance muy positivo para Joseph Dager. Yo tengo un balance muy positivo sobre el discurso. Por supuesto, tengo preguntas. Yo quisiera saber, repito, cómo vamos a hacer para poder lograr determinadas cosas. Me parece que no necesariamente era el lugar como para hacerlo. Creo que en las preguntas que están haciendo los voceros de las bancadas a los ministros específicos, ellos tendrán que decir cómo. Sobre todo, claro, cuando si es verdad que hay un déficit fiscal, si es verdad que vamos a bajar los impuestos, porque otra de las cosas que ha dicho el ministro Zavala es que hacia el Bicentenario pagaremos menos impuestos, cosa que ya había dicho el presidente. Así es. Pero, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ha preferido no tocar el tema de la reducción del IGB, por ejemplo, que fue un tema que tocaron mucho en campaña, ha preferido no tocarlo ahora. Y sobre el que ya se habían expresado además voces de la oposición. En este momento, pero yo creo que digamos, lo que se nos ha dicho no está, no son solamente sueños. Creo que hay acciones concretas, creo que hay plazos concretos y creo que en su momento se explicará algo. Para cerrar, ¿cree que le van a dar el voto de confianza al gabinete Zavala? Yo tengo, digamos, casi la certeza de que se los van a dar. Se los van a dar, en primer lugar, porque creo que ha cumplido. Nos ha presentado, repito, un diagnóstico del país, ha podido criticar un poco más el gobierno anterior, sin duda, creo que sí, ha podido hacerlo. Ha podido ser más concreto en algunos aspectos, creo que sí, pero existe la posibilidad de que sus ministros lo hagan. Yo creo que ha cumplido, nos da también esperanzas, nos da buenas noticias. Creo que le van a dar el voto de confianza y en segundo lugar, siempre ha ocurrido, ¿no? Es decir, sería muy raro, muy complicado que un gobierno que tiene un mes de haber empezado reciba un no voto de confianza. Y por otra parte, por supuesto, para el mismo Congreso sería una especie de harakiri, ¿no? Porque quedaría la expectativa de una segunda censura y podría disolverse el Congreso, ¿no? Innecesaria ahora mismo. Absolutamente innecesaria. Creo. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus alcances. Ha sido Joseph Dager Alba, docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y además también historiador. Muchísimas gracias por los comentarios esta tarde. Nos vamos a ir aquí a la pausa. Regresamos con más en minutitos.